Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Buen día, licenciada. Mi nombre es Jonathan Villatoro y soy el coordinador del grupo número 3. En esta ocasión vamos a realizar la presentación de nuestro proyecto de investigación, esperando que sea del agrado de todos ustedes. De antemano quiero agradecer el apoyo a Jocelyn, a Giovanna, a Ana Patricia, a Roger y a Wilber por el esmero que le pusieron a este trabajo en equipo. Nuestro proyecto de investigación se nombra Economía Informal en Huehuetenango. Así que vamos a empezar. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Roxana Villatoro Mérida y les voy a hablar sobre el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Como grupo decidimos enfocarnos en el tema de la economía informal. El planteamiento del problema consiste en que la economía informal, dada su presencia en el país de Guatemala, es un tema que se da en todo el mundo. Decidimos enfocarnos en el departamento de Huehuetenango, ya que es un sitio con niveles muy altos de pobreza y bajo crecimiento económico, en donde la economía informal se desarrolla en gran magnitud. Todo planteamiento del problema lleva a una pregunta. Nuestra pregunta de nuestra investigación fue: ¿qué conlleva a la población huehueteca a una creciente constante en cuanto a la economía informal y cuánto apoyo de las personas tiene esta? Antecedentes. Los antecedentes consisten en hechos relevantes acerca del tema que han ocurrido antes. Por ejemplo, en las décadas de 1950 y 1960 se decía ampliamente que con la combinación correcta de políticas y recursos económicos se podría transformar a las economías tradicionales de bajos ingresos en dinámicas o economías modernas. Entonces, estos consisten en que se han dado hechos relevantes en años antepasados. La justificación trata de justificar el tema. Se decidió tomar el enfoque en el tema de la economía informal, ya que es la problemática que vive en el departamento de Huehuetenango, con el fin de conocer la situación actual, ya que es necesario tener claro cómo la expansión del tema de la economía informal ha afectado mucho a la población, no solo departamental, sino también de la República entera, y cómo han surgido necesidades económicas en todo el departamento. En Huehuetenango, el mayor problema social es la falta de empleo, ya que la economía no es suficiente para generar las plazas laborales. El objetivo general: informar con la investigación de la economía informal, los niveles y beneficios que ésta trae a Huehuetenango y a sus habitantes. Además, las causas que nos llevan a una creciente constante. Los objetivos específicos consisten en analizar la relación entre informalidad, nivel de ingresos y desigualdad que existe en Huehuetenango, aprender las causas que conllevan a una economía informal a nivel departamental, conocer los aspectos y cada una de las acciones que lleva el Estado de Guatemala con el fin de apoyar a la economía informal, identificar sus características de la fuerza de trabajo que desempeñan un empleo informal, diferenciando el empleo formal dentro y fuera del sector informal. Economía. Economía es la ciencia que estudia la actividad del comportamiento humano, que es un objeto de estudio dinámico, por ejemplo, la producción, la riqueza, el efecto que producen en los precios o el consumo, entre otros. Economía informal. La economía informal es aquella actividad económica que está invisible al Estado, por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta ambulante. Desarrollo de la economía informal. Desde hace años se ha venido desarrollando lo que es la economía informal y conforme van pasando los años han habido varios cambios. Importancia de la economía informal. Ser informal no es lo ideal, pero es parte del proceso de desarrollo empresarial y posteriormente del país. Principales características de la economía informal: evasión de las normas legales, evasión de impuestos, entre otros. Existen tipos de economía informal. Algunos ejemplos de tipos es estrategias de resistencia, estrategias deliberadas de ganancias no oficiales.
Causas de la economía informal: inflación, inmigración, altos costos en campos como tierras, viviendas y demás ventas cuya ganancia solo beneficia al vendedor, quien esquiva los impuestos de la ley sobre el derecho tributario. Consecuencias de la economía informal: pérdida de ingresos en impuestos por parte del Estado, retraso de proyectos de modernización laboral del país. Ventajas de la economía informal: reduce el desempleo en caso de crisis, precios más bajos en el comercio formal, posibilidades de regatear el precio. Desventajas de la economía informal: los trabajadores están desprotegidos, afecta a instituciones públicas, los trabajadores y las empresas tienen baja productividad, falta de higiene. Lucha en contra de la economía informal. La economía informal no se puede evitar del todo, ya que suele decirse que es ilegal todas aquellas ventas ambulantes, los carritos de comidas, entre otros. ¿Cuánto representa la economía informal? Según la medición del Banco de Guatemala, la economía informal representó el 22% al Producto Interno Bruto este año. Aumento de la economía informal. La informalidad se representa en cualquier tipo de mercados, por ejemplo, el comercio, industria, agrícola, doméstico, y a su vez está integrado por personas de diferentes edades y locaciones. Principales actividades de la economía informal: está la agricultura y las actividades agrícolas y de ganadería, ya que son las principales actividades que aportan valor agregado al sector informal. Hola, buenos días, mi nombre es Giovanna Gabriela Calderón Matías, capítulo 3, diagnóstico situacional. Problemática. Hoy en día el coronavirus llegó al mundo en un momento de debilidad financiera. Su llegada implica una reducción en el crecimiento económico de muchos países, incluyendo a Guatemala. A pesar de la incertidumbre sobre el desenlace de esta crisis, es previsible que las empresas, los trabajadores y los vendedores informales sean los principales afectados. El área de estudio. Delimitación. Este proyecto de investigación se realizó en el departamento de Huehuetenango, enfocándonos en el municipio con el mismo nombre, tomando para ello las opiniones de las personas de algunas aldeas: Terrero, Saculeu, San Lorenzo, La Estancia, Canava, con el fin de transmitir información concisa y eficaz para desarrollar actividades de la economía informal. Caracterización del área. Este proyecto se ha esmerado en trabajar en el desarrollo de un proyecto interno de investigación que cumple con las expectativas de esta área. Nuestro proyecto está enfocado particularmente en el tema de la economía informal de Huehuetenango. Contexto físico, contexto económico, contexto social y contexto cultural, contexto político-legal. Estudio del mercado. Gracias al estudio del mercado tendremos qué es lo que realmente la economía informal demanda hoy en día en nuestro departamento. Se establece que el mercado informal es una práctica de mercado sin reglas claras de comercio, sin control jurídico y tributario del Estado. Demanda. Las medidas de aislamiento social debido hoy en día a la presencia del COVID-19 en nuestro país provocaron que los guatemaltecos aumentaran un 10% y huehuetecos en el número de artículos en sus compras y pasara por varias etapas desde el pánico hasta la de abastecimiento. Oferta. Cabe mencionar que el empleo a mayoría que ven en el mercado informal una plataforma que cubre las necesidades que la quejan. Existe un gran porcentaje de población que carece de empleo cubriendo horarios irregulares con ingresos bajos y por llamada, lo cual determina incrementar la falta de recursos que no tienen como incidencia la implementación del mercado informal. Foda de la economía informal. La aplicación de esta herramienta nos permitió entender la situación de la economía informal, otorgando la importancia de las mismas. Así vemos desde una perspectiva mucho más amplia el desarrollo económico del departamento. Fortaleza. Se genera en cualquier punto del país. Oportunidades. La economía informal genera más empleos. Debilidades. No se tienen las mismas oportunidades de la economía formal. Y amenaza es la baja tasa de ingresos de la economía formal. ¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Wilmer Martínez, seguiré exponiendo con mi tema, que es el número 4, que es la metodología.
se dio inicio a la investigación de la economía informal en el pueblo de Huehuetenango, teniendo como objetivo conocer el pensamiento de sus habitantes acerca del tema. Seguidamente, el trabajo de gabinete. El trabajo de gabinete se vio reflejado en el proceso de redacción y composición de todo el informe presentado. Seguidamente, la caracterización. El proceso metodológico desde su inicio a su fin fue realizado en el departamento de Huehuetenango, enfocándose principalmente en la cabecera municipal. Seguidamente, la localización. Huehuetenango es un departamento de Guatemala. La cabecera se llama de igual manera que el departamento, más conocido como la Tacita de Plata. Seguidamente, el 4.2 punto 3, que es la división regional, está dividido en una ciudad, se subdivide en 11 zonas, 20 aldeas, algunos de ellos se encuentran dentro de la ciudad, y 24 caseríos. Seguidamente de esto, lo que es aspectos físicos naturales, el territorio es montañoso, atravesado por un sistema orográfico cuyo eje es la Sierra Madre. Seguidamente, lo que es aspectos humanos, el municipio de Huehuetenango tiene una población de 986.224 personas, de acuerdo al Censo Nacional realizado en el 2016. De esa cantidad, 38.907 son hombres y 42.387 son mujeres. Seguidamente, aspectos poblacionales. De acuerdo al análisis poblacional en el departamento de Huehuetenango, los habitantes constituyen un recurso fundamental considerado como el sujeto de proceso productivo por medio de las producciones informales. Segundo, seguidamente indicadores. Colaboración del sector informal se aumenta de 69.8% a 70.2% en la encuesta nacional de empleo e ingresos ENEI. Después, diagnóstico situacional. Actualmente en el municipio de Huehuetenango la economía informal ha incrementado, dado que eh, por la pandemia se ha tomado muchas decisiones constitucionales. Seguido, trabajo de campo. Para la elaboración del proyecto de investigación del tema de economía informal, se fue necesario utilizar encuestas en línea y vía internet, entrevistas por llamadas telefónicas para la recolección de datos sobre el tema. Seguidamente, investigación cuantitativa. Hemos elaborado un cuestionario con preguntas elaboradas muy cuidadosamente para obtener datos acerca del tema. Seguidamente, lo que son investigación cualitativa, con ella hemos podido realizar una investigación que estudia las prácticas sociales en la economía informal. Seguidamente, tipo de muestreo. Muestreo no probabilístico, no aleatorio. Se analiza a personas seleccionadas que puedan contribuir a la recaudación de información que se requiere. Seguidamente, el muestreo. En muestra está incluido personas originarias del departamento de Huehuetenango y sus municipios. Seguidamente, técnicas de recopilación de datos, que es la entrevista, seguidamente, que es la encuesta, y eso sería todo, compañeros. Gracias. Hola, es un gusto poder saludarles, compañeros y licenciada. Me corresponde exponerles acerca del capítulo número 5, análisis y presentación de resultados. El proceso de recolección de datos fue un total éxito, ya que gracias a la utilización de las herramientas de investigación, encuestas y entrevistas se logró cumplir con eficacia los objetivos anteriormente planteados. Se obtuvieron los siguientes resultados representados en gráficas estadísticas. Análisis y discusión de los resultados de cada uno de los cuestionarios. Según gráficos estadísticos en la encuesta con la pregunta número 1, ¿considera usted que la economía informal causa la inflación y migración en Guatemala? El 75% de las personas considera que la economía informal es la causante de la inflación y migración en nuestro país. Mientras tanto, el 11.50% cree que la inflación y migración no es realmente la causante de la economía informal, y el 13.5% considera que tal vez sea la causante. En la segunda pregunta de encuesta, ¿cree usted que en la actualidad el trabajo informal genera trabajo para cualquier persona? El 73.10% cree que hoy en día el trabajo informal genera trabajo para cualquier persona, y el otro 26.90% considera que no genera en la actualidad el trabajo informal para cualquier persona. Los datos anteriormente presentados
son de nuestra encuesta. Ahora, en la entrevista obtuvimos los siguientes datos en la primera pregunta. Para usted, ¿qué es la economía informal? Según estadísticas, el 50% de los encuestados, inciso A, tiene como concepto la economía informal aquellos que es incurrir en las acciones ilegales, puesto que ven una clara evasión de impuestos. Un 38%, inciso B, opina que son personas que no hacen daño a nadie y que solo quieren salir adelante. A estas personas se les debe apoyar. Y el 12%, inciso C, saben que estas acciones en cierto aspecto son ilegales, pero las personas lo hacen por neta necesidad. En nuestra segunda pregunta de la entrevista, ¿cuáles cree que son las principales actividades dentro de la economía informal? Según estadísticas, el 81% de las personas cree que las principales actividades de la economía informal son las ventas ambulantes, por ejemplo, ventas de frutas, verduras, ropa nueva y usada, entre otras. El 4% de los entrevistados, inciso B, ve como principal actividad la prestación de servicios. Un 4%, inciso C, une a las dos opciones anteriores alegando que son ventas y prestaciones de servicios. Y un 11%, inciso D, dio respuestas confusas e indefinidas. Esos han sido los análisis de la presentación de resultados. Ahora bien, el capítulo número 6, que corresponde a la discusión de los resultados. Como pregunta de investigación, ¿la economía informal causa la inflación y migración en Guatemala? En años anteriores han respondido que el 80% considera que la economía informal es causante de la migración y crecimiento económico del país, por ser beneficiario de remesas extranjeras. En el año 2020, con relación a nuestros estudios, el 75% considera que sí. En la siguiente pregunta, ¿es un problema grave para la población de Guatemala la economía informal? El 50% considera que sí es un problema porque es una limitación para lograr un crecimiento económico y el otro 50% considera que no es un problema con relación a datos de otros años. En el año 2020, el 57.7% considera que sí es un problema y el 42.3% considera que no es un problema. Esa ha sido mi exposición. Gracias. Gracias por llegar hasta esta parte, compañeros. Para finalizar, voy a realizar la presentación de nuestras conclusiones, que serían, número 1. Con la investigación logramos analizar una relación entre el campo formal y el informal de la economía. Visualizamos que el campo no formal tiene mayores ingresos, puesto a que ocupa un porcentaje más alto que el formal acá en Huehuetenango. Además, la economía formal se encuentra en desventaja. ¿Por qué? Porque ellos deben vender sus productos a un mayor precio. Y la mayoría de ocasiones nosotros preferimos aquellos productos con un menor precio. Pero este campo se nivela cuando nos damos cuenta que la economía informal recibe ingresos menores individualmente hablando. Por ello es que es importante que todos conozcamos la situación en la que nuestro departamento se encuentra, que indaguemos más del tema y que visualicemos la economía informal como algo que también nos apoya, porque gracias a ella podemos encontrar los productos a un precio más accesible. Como segunda conclusión, tenemos que en Huehuetenango la principal causa de la creciente constante de la economía informal es la escasez de empleo que existe, ya que no importando nuestro nivel académico, es muy difícil encontrar un trabajo. Por ello es necesario que comprendamos el por qué las personas se someten a este tipo de actividades y que aunque no lo veamos, muchas personas se sustentan con estos ingresos. Número 3. La fuerza de trabajo o las personas que laboran en la economía informal es muy variada. Encontramos hombres, mujeres, ancianitos e incluso niños trabajando. Como dije anteriormente, personas con o sin estudios se ven obligados a realizar este tipo de actividades. Por ello es que nosotros
hacemos un llamado a las autoridades de Huehuetenango a que puedan impartir capacitaciones para el empleo informal y también para el empleo formal, ya que ellos de manera directa apoyan al departamento, tanto al gobierno con sus impuestos y a los pobladores con bajos precios. Y por último, la cuarta conclusión a la que llegamos es que el pueblo huehueteco tiene una idea de la economía informal como algo ilegal, algo ilícito, pero también sabemos comprender de que son personas que laboran de esta manera para conseguir ingresos para sus familias. Por eso también hacemos un llamado a los bibliotecos a que aceptemos a aquellas personas que veamos en los mercados, en las aceras, vendiendo ya sea frutas, verduras, porque existe una discriminación épica y que sigamos apoyándolos porque, como dije anteriormente, nosotros los apoyamos comprando sus productos y ellos nos apoyan a nosotros dándonos unos precios baratos. También debemos tomar en cuenta que no podemos dejar tirado al sector formal, ya que ellos también forman parte del Producto Interno Bruto de toda la nación. Esto sería todo, compañeros. Les agradecemos su fina atención. Espero que hayan compartido y hayan comprendido nuestros objetivos y todo el trabajo que le pusimos a esto. Dios les bendiga.